La semana pasada nosotros vimos en el capítulo 11 de Deuteronomio y sacamos de él dos aspectos principales, ¿no es cierto? El primero es que las lecciones de Dios, sus disciplinas, no tienen un carácter de castigo, sino que más bien vienen a enseñarnos, tienen un sentido pedagógico, porque el propósito de Dios, contrario a lo que muchas veces escuchamos, no es el de resolver nuestros problemas, no es el de hacer de nuestras vidas una vida sin situaciones complejas, sino que más bien el propósito principal de Dios es que nosotros nos reconciliemos con Él. Y en segundo lugar vimos que siempre tenemos el poder de elegir entre bendición y maldición, y que debemos elegir sabiamente, siendo responsables de nuestros actos, para que así Dios venga a glorificarse y el mundo venga a ser transformado por medio de su Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver el capítulo 12 de Deuteronomio, rescatando también algunas enseñanzas, aunque de seguro el texto es largo y tiene otras enseñanzas más que nosotros no las vamos a ver hoy día. Y el capítulo 12, yo los invito a que puedan tenerlo abierto en su casa, porque yo solo vamos a ver algunos versículos del capítulo, pero es un capítulo bastante interesante, así que los invito a que si quieren acompañarlo desde sus casas o si quieren hacer una lectura después posterior, está muy bien. Y también a todo eso les recuerdo que esta prédica está siendo grabada y después la subimos al canal de YouTube, de tal manera que la pueden volver a revisar en la semana. Y me parece lo más interesante, puedan compartir también, puedan compartir con los demás. Entonces, el capítulo 12 empieza entregando preceptos y normas para vivir en la tierra que el Señor ha entregado en posesión del pueblo, y parte ordenando que se destruyan todos los lugares de adoración de los dioses de las naciones que van a ser conquistadas. Dice, demoliendo altares, imágenes, ídolos, y borrando de esos lugares incluso los nombres de sus dioses. Y con esto, Yahvé afirma o reafirma su intención de reemplazar la voluntad humana e individualista que caracteriza las religiones paganas por una especie de nuevo orden religioso. Un orden totalmente estructurado bajo la voluntad de Dios, dejando el orden antiguo atrás. ¿Y qué sería ese orden antiguo? La idolatría, el egocentrismo, porque para Yahvé el pueblo es uno y la relación con Dios es colectiva. Su voluntad, fíjense, es que todos caminen juntos y a la par, gozando comunitariamente de la tierra prometida en justicia e igualdad. Y vamos a leer los versículos 4 al 7. Yo lo voy a leer en la versión NBI. También están ahí, está compartiendo pantalla Paola. Entonces vamos a leer los versos 4 al 7. Leo la palabra del Señor. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá
bendecido. Entonces tenemos que el pasaje sigue indicando aquí que el pueblo deberá ir y buscar el lugar donde Dios decida habitar, y que a ese lugar deben llevar todo lo relacionado al culto a Yahvé: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y animales primogénitos. Y que allí, en ese lugar y en la presencia del Señor su Dios, comerán y se alegrarán por los logros y por las metas alcanzadas, porque Dios los habrá bendecido. Así que buscar a Yahvé aquí nuevamente habla de una decisión, la elección de rendir culto únicamente a Él y en el lugar que Él dictamine. Y yo encuentro que es hermoso el concepto, la idea de que en la presencia de Dios, en el culto a Dios, en nuestras liturgias y junto con nuestras familias, nos alegremos. Hermanos y hermanas, cuando nos reunimos como iglesia, el corazón de Dios se alegra. No hay ninguna duda de eso. Pero nuestros corazones también se alegran, de tal manera que Dios se manifiesta en nuestro medio, por medio de su palabra, sanando, restaurando y dando esperanza. Y eso también debe de pasar en nuestras relaciones interpersonales. Porque fíjense que en la presencia del Señor, ustedes y sus familias se regocijarán. El culto a Dios debe ser comunitario y entre todos, mirando a los ojos, acompañando y también ministrando. Porque la verdad es que muchas veces vemos actitudes escapistas que inclusive son sugeridas desde nuestros púlpitos. Entonces escuchamos o hemos escuchado desde nuestros púlpitos: deje sus problemas afuera. Aquí usted viene a alabar al Señor. ¿Cómo dejo mis problemas afuera? O cierre sus ojos, este es un momento solo tuyo con el Señor. O adore al Señor, bese sus pies, toque su manto, cierre sus ojos, levante sus manos. Y entonces, puede ser que yo llegue aquí lleno de problemas. Por ejemplo, complicado por las deudas, pasando un momento complejo en mi matrimonio, con problemas en mi trabajo. Pero aquí cierro los ojos, levanto mis manos, y perdón que lo diga así, me voy a dar un paseo con Dios. Entonces despego, voy, vuelvo, hasta que termina la alabanza, y uno vuelve a estar aquí mismo, con los mismos problemas de hace 30 minutos atrás. Solo que ahora uno se siente un poquito más, como se siente aliviado, sí. Pero es como que cada uno de nosotros hizo lo mismo. Y las canciones que cantamos también hablaban de mí o hablaban de Dios. Muchas veces hablaban más de mí que de Dios.
pero yo simplemente no tengo idea de lo que pasa con quien está a mi lado. ¿Estará bien eso? Yo hago un llamado, querida iglesia, a que nuestro culto sea comunitario y que nuestras canciones también sean comunitarias y que nuestra liturgia toda sea comunitaria. Porque no se trata de que nos demos una escapada, de que nos peguemos una volada con el Señor y que después vayamos a nuestras casas. No. La iglesia de Cristo es un lugar de encuentro. Sí. Encuentro con Dios, pero encuentro también entre nosotros. Y esto que voy a decir ahora lo he dicho anteriormente, principalmente a los que sirven en la música. Nosotros debemos disfrutar del culto. Si yo llego aquí para adorar al Señor, para tocar un instrumento, para cantar, pero veo problemas en todo, reclamo de todo, me estreso, este parlante no me gusta, no consigo el data, me da puros problemas, ¿por qué se acopla? ¿De dónde está este ruido? Ay, llegó esta hermana que me cae mal. Es mejor parar y resolver los problemas dentro de las posibilidades que Dios nos da, porque nosotros también no podemos pedir algo distinto a lo que es nuestra realidad. Pero dentro de nuestra realidad y dentro de lo que el Señor nos ha dado, yo debo cambiar de actitud. Y mi actitud debe ser una actitud de oración, buscando ayudar en lo que pueda, pero sobre todo decidido a disfrutar. Y eso vale para todos y todas. No solo para los que hacen la música o están administrando el Zoom o los que coordinan el culto. No, sino que la liturgia de nuestros cultos, nuestras reuniones, deben ser siempre un espacio de alegría, de gozo, de confianza, de entrega y de amor. Y nosotros debemos también buscar el equilibrio entre el orden, la sobriedad y la libertad. Y nosotros debemos tener la facilidad de adaptarnos o de cambiar algo si es necesario, sin que eso signifique que nosotros caigamos en desorden y confusión. Entonces, por un lado, nosotros no somos robots, no somos robots. No necesariamente tenemos que tener todos los domingos la misma liturgia o que hacer todo igual todos los domingos, pero tampoco vamos a llegar acá sin saber cuál es el orden litúrgico o, por ejemplo, qué pasaje bíblico vamos a leer. Y si bien la iglesia debe ser un espacio de alegría, de disfrute y de paz, eso tampoco quiere decir que yo estoy obligado, por ejemplo, a aplaudir o a estar de pie, o que me griten de adelante, alabe al Señor con ganas porque Él es nuestro Señor y Él se lo merece. Levántese, hermano, cambia esa cara. También se ha visto. Porque la iglesia es el lugar donde debo acudir cuando todo está bien. Sí, qué rico. Pero también yo debiera acudir a ella con la misma confianza cuando todo está mal.
Y si todo está mal, es probable que yo no tenga ninguna gana de levantar mis manos, de alabar al Señor y de aplaudir. Porque a lo mejor yo estoy triste, estoy decepcionado, o tengo problemas, o estoy incluso deprimido o agobiado. Y en esos días, querida iglesia, probablemente tú no vas a querer venir a la iglesia. Pero es preferible que vengas, aunque no tenga las ganas, porque yo espero en Dios que la iglesia sea un lugar de bendición, un lugar de refugio y un lugar de esperanza. Cuando todo está bien, pero principalmente cuando todo está mal. Entonces les digo, aquí, o en sus casas, en este caso, ahora que estamos en esta situación sanitaria, si quieres levantar tus manos, tus brazos y cantar, hazlo, está bien. Pero si quieres también estar sentado con los brazos cruzados, hazlo también. ¿Y saben por qué? Porque antes de cualquier cosa nosotros debemos respetar a los demás. Y si bien yo creo que nuestra liturgia debe ser sobria y racional, nosotros los seres humanos también somos emocionales. Y en ese sentido, si tienes pena, llora. Y si ves que quien está a tu lado está llorando, ofrécele un pañuelo, un abrazo, un hombro. Pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? A esas cosas me refiero, que nuestro culto debe ser comunitario, y lo que veo en la palabra del Señor es que el Señor se agrada de un culto comunitario. Porque si llego acá y cierro mis ojos y me voy con el Señor y paso un buen rato con Él y lo adoro y lo alabo, pero ni siquiera me preocupé de la persona de al lado, que a lo mejor está sufriendo, que necesita un abrazo, o que necesita una ayuda material, o que necesita oración. ¿Cómo adoro al Señor si dejo al que está sufriendo a mi lado, al asiento de al lado, a la silla de al lado, sufriendo? Porque estar alegre es lo ideal, sí, pero estar triste a veces es parte de la vida. Y si la iglesia no es un buen lugar para reír o para llorar, algo está muy mal. Y nosotros debemos ver entonces qué cosas tenemos que cambiar. Y veamos los versos del 12 al 18, por favor. Versículos 12 al 18 de Deuteronomio capítulo 12. Perdón, es 12 y el 18, perdón. Vamos a leer el 12 y el 18. Dice, y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Y el verso 18, que parece que viniera a reforzar, porque es muy parecido, fíjense, disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios y en el lugar que Él elija. Y así también lo harán tu hijo
y tu hija, y atención aquí, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Disfrutarás en la presencia del Señor, junto a tu hija, tu hijo, tu esclavo, tu esclava, además de los levitas. Y el texto, si van viendo después, habla de comer animales, de compartir la mesa de manera comunitaria. Porque la voluntad y bendición de Yahvé es que todo el pueblo pueda disfrutar enteramente de la tierra prometida, incluso esclavos, esclavas y levitas. Así que aquí la fidelidad a un solo Dios e igualdad en la sociedad se pertenecen mutuamente. Son una sola cosa. Todos son uno en el seno del pueblo que vive y que sirve a un solo Dios. Y por más extraño que eso parezca a veces a nuestros ojos modernos, nuestros ojos occidentales, el deseo de Dios es asegurar por medio de su amor y de su provisión que todo sea compartido y que nada falte en medio de cada uno de los miembros de la comunidad. Y es por eso, queridos hermanos, hermanas, que justicia social y fidelidad a Yahvé se mezclan de una manera que es indisoluble. Porque donde hay fidelidad a Dios, hay justicia, hay compartir del pan y hay paz. Porque fíjense que una vida de gratitud y de culto comunitario a Dios por habernos sido perdonados es mucho más agradable que una vida basada en autojusticia de cada uno de nosotros por haber sido bueno. Y es muy interesante que aprovechemos de revisar el concepto de la comida, de la mesa. Porque en esta cultura, el compartir la mesa era una señal de amistad, una señal de confianza, una señal de alianza. Y hoy, en cierta manera, sigue siendo igual. Yo pensaba, ¿les ha pasado que conocen a alguien de su trabajo? Entonces nos saludamos, conversamos. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. ¿La familia? Bien. Pero cuando invitas a esa persona a tu casa y a tu mesa, y al otro día te encuentras con él, es diferente, ¿no? Es diferente. Ahora es como, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Y ¿todo bien? ¿Cómo te vas? Porque como que hay una mayor complicidad. La mesa nos entrega confianza y la mesa nos entrega complicidad. ¿Por qué no decirlo? También lo vemos cuando leemos el Nuevo Testamento y a Jesús. ¿Cuántas veces sentó a la mesa? ¿Cuántas veces compartió? Porque cuando comparto la mesa, comparto mi vida, doy de mí y también recibo del otro. Ahora, porque sabemos que los aliancistas somos buenos para compartir la mesa, eso no quiere decir tampoco que nosotros debemos transformar todos nuestros cultos en un asado.
a muchos de nosotros nos gustaría, pero sí nuestras actividades deben tener ese sentido de cercanía, de entrega, de estar dispuesto a amar y también estar dispuesto a ser amado. Y un paréntesis que quiero hacer sobre este capítulo respecto a comer la sangre. Los que lo están leyendo ahí mientras estoy predicando se encontraron con el tema de la sangre, ¿no es cierto? Porque el texto aquí dice que coman la carne, pero que la sangre hay que derramarla en tierra, ¿verdad? Bueno, respecto a esto, yo los invito a que lean en sus casas el capítulo 14 del libro de Romanos. Entonces, respecto a comer la carne, pero a no comer la sangre, yo os invito a que lean en sus casas el capítulo 14 del libro de Deuteronomio. No ahora, pero después lo leen tranquilamente en la tarde. Entonces, este banquete alegre, celebrado en el nombre de Dios, es un evento festivo que afirma la igualdad y la justicia. El culto de este pueblo aquí en este tiempo debiera ser un espacio liberador en el que todos son iguales ante Dios y comparten la misma mesa. Y lo mismo vale para nosotros hoy día. Aquí se come como parte de la celebración litúrgica y festiva. Se come como resultado de la dádiva abundante de Dios. Pero también se come como muestra de solidaridad con los más débiles y vulnerables de la sociedad. Porque con la acción de comer, fíjense, el pueblo relaciona todo su vivir con Dios y con el prójimo. Y si nosotros paramos para pensar un poco, de hecho, en el comer, toda actividad religiosa o no religiosa se convierte en sagrada y solidaria. No es solo el momento del culto, sino que cuando me siento a comer y a compartir de lo que Dios me ha dado, eso por sí mismo se transforma en un acto sagrado. Entonces la adoración dirigida al verdadero Dios es en realidad un movimiento de bendición para todos los seres humanos. La auténtica adoración es una experiencia de vida porque nos aleja de todo Dios falso y de la muerte, pero al mismo tiempo nos acerca al Dios de la vida y nos invita a ser canales de vida. Así que en la verdadera adoración, mis queridos hermanos y hermanas, no hay cabida para el racismo, ni para el sexismo, ni para las divisiones generacionales ni políticas. En la verdadera adoración, todos nos concentramos solamente en una cosa: la alabanza de su gloria. Sabiendo que todos y todas somos iguales ante Dios, pero que también somos iguales entre nosotros mismos. Entonces, celebremos a Dios. Celebremos a Dios en todo el tiempo, pero siempre en un contexto o buscando tener un contexto comunitario que no deje a nadie afuera. Celebremos a Dios siempre,
pero no dejemos a un lado a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas y, ojo, tampoco a los que están fuera de ella. Porque el llamado de Dios es a que toda la comunidad sea una sola, como una gran familia frente al Padre. ¿Les parece si oramos ya en esta tarde? Querido Padre Celestial, queremos ir en oración hasta ti, Señor, para pedir que tú nos ayudes a discernir la liturgia que te agrada y la liturgia que es acorde a estos tiempos, a este lugar y a esta iglesia. De tal manera, Señor, que todos y todas vengamos con tranquilidad, con confianza, porque sabemos que aquí encontraremos libertad para adorarte y un lugar dispuesto para encontrarnos contigo y entre nosotros también. Y que mediante tu Espíritu Santo, Señor, podamos reflejar a los demás el mismo amor con que tú nos has amado. De tal manera que se vaya acrecentando a tu iglesia los que han de conocerte. Nosotros, Señor, no queremos ser piedra de tropiezo para ti, Señor, sino que aún en medio de nuestras debilidades, déjanos ser parte de tu reino, siendo de bendición a los demás. Todo lo que hacemos acá en nuestros cultos, en nuestras actividades como iglesia, Señor, son para ti, Señor. No es para que nos mostremos, no es para que lo hagamos más bonito, con palabras más especiales, buscando mostrar nuestros dotes, nuestros talentos. No, Señor, ten misericordia de nosotros en ese sentido, Señor. Y que sea solo tú, Señor, el que se manifieste en nuestras reuniones, en nuestras actividades, Señor. De tal manera que sea solo tú el que te glorifiques, Señor. Y que nosotros, Señor, seamos una hoja en blanco en tus manos, Señor. Con todos nuestros errores, con todas nuestras imperfecciones, Señor. Confiados solo en ti, Señor. Y en ese sentido, entonces, Señor, ayúdanos a hacer una liturgia que te glorifique, Señor. Que nuestras palabras, que nuestros actos te engrandezcan siempre, Señor. Y que sean también, Señor, espacios de encuentro. Porque no nos vamos a encontrar contigo, Señor, si no nos encontramos con nosotros también. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Y también queremos pedirte, Señor, por este proceso eleccionario que se está desarrollando durante el día de hoy en nuestro país, Señor, para que tú tengas el control de todo, Señor, para que en el ir y venir de todo un pueblo, Señor, no hayan accidentes, no hayan desencuentros, no hayan situaciones que lastimar, sino que sea un momento también, Señor, de bendición para este país. Porque
poder ir y ejercer el voto cívico es una bendición, Señor. Y de hecho hay países que no pueden hacerlo, aunque lo quisieran. Pero nosotros sí, Señor, te agradecemos porque tenemos la libertad de ir a la urna, Señor, y de poder elegir a nuestros líderes, Señor. Así que bendice todo el proceso y bendice también a los líderes que van a ser elegidos. Nosotros te necesitamos, Señor. Y nosotros queremos hombres y mujeres que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a hacer lo mejor por la patria, por el país, por el pueblo, que estén dispuestos a hacer política y gobernar en beneficio de los más débiles, Señor, de los despreciados, Señor, de los desechados, Señor, de los que no tienen, Señor. Porque el que tiene, el que es sano, ese no necesita de ti, Señor. Pero el enfermo y el que reconoce, Señor, sus debilidades, tu palabra dice que ese necesita de ti y que tú no lo vas a echar fuera, Señor. Así que en ese mismo sentido, usa, Señor, usa al Estado, usa al gobierno, usa a los líderes, Señor, para que hagan tu voluntad, Señor. Y todo eso oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, conforme dice tu palabra, Señor. Amén y amén.